Muy buenos días muchachos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a hacer una retroalimentación en esta unidad temática número 6, en los cuales pues cogí dos temas muy relevantes y muy concisos para tenerlo muy presente y muy en cuenta, y también porque más de uno de ustedes comenzaron a tener dificultades con estos temas. Es necesariamente conocer un contexto histórico de nuestros pasados, de nuestro antepasado, y también conocer la estructura que tarde o temprano ustedes se van a enfrentar y se están enfrentando, perdónenme la expresión, aquí en el colegio o también en la universidad, que es el ensayo. Eso es lo que ustedes nunca se va a apartar y siempre lo van a vivir de manera contundente y académica. Yo les decía a ustedes en una de las clases que para estudiar una clase de literatura por lo menos se nos iría 2 años a casi 3 años estudiar bien el contexto histórico. Hoy se los vengo a resumir aproximadamente en lo que dure pues en esta grabación. Va a ser algo sintetizado con los aspectos más relevantes para que ustedes lo tengan muy presente. En esta unidad de temática de retroalimentación trabajaremos lo que fue la corriente literaria renacentista con el barroco y estructuras de ensayo. ¿Listo? No significa que los otros contenidos no hayan sido importantes, todos los contenidos son importantes y de mayor relevancia, incluso para nuestro contexto y vida personal. Nosotros debemos saber de muchas cosas, pero cogí estos dos. Van a encontrar en esta unidad temática el foro y también lo que es el contenido de profundización, que son contenidos de profundización, no, perdón, el foro y actividad evaluativa central, que son actividades importantes, sencillas y fáciles para elaborar. Entonces, para que por favor lo tengan presente. Sin más preámbulo, voy a dar inicio a lo que es el tema de la corriente literaria renacentista al barroco. Recuerden que la corriente literaria renacentista hace una oposición a lo que fue la corriente literaria o la también conocida la época medieval, que surgió en tres etapas del siglo 5 al 8, del 8 al 12 y del 12 al 15. 15 entre el 14 al 15 ya se estaba generando el pre y el re. 14 que fue el pre-renacimiento, la nueva visión, el cambio del contexto al otro, y el renacimiento que ya fue fundado y catalogado como un movimiento literario en el siglo XV. Nace este siglo XV lo que fue el Renacimiento. Recordemos que el prerrenacimiento se da al cambio de las ideologías de la literatura medieval o de la época medieval. Y uno de esos cambios, y yo siempre lo estoy asumiendo y siempre hago ese paralelo crítico, es que se dio en 1347, que fue el prerrenacimiento por la famosísima pandemia también conocida como la peste bubónica o peste negra. Lo que estamos viviendo hoy aquí en Colombia, estamos viviendo una pandemia. Nosotros después, yo todo el mundo le he dicho, y yo sé que vamos a recaer y va a pasar. Nosotros después de que salgamos de esto, estamos volviendo a renacer y a tener una visión del mundo, porque ya no se van a hacer cosas que se hacían anteriormente. Entonces va a haber un cambio transposicional. Estamos hablando que esta corriente literaria lleva aproximadamente más de casi 500 años, 400 a 500, 450, 500 años lleva aproximadamente de haber fecundado esta corriente literaria. ¿Qué hizo esta corriente literaria como tan importante y la que me gusta mucho? Hacer una transposición de cambio a los ideales religiosos a los ideales antropocentristas, o sea, la fuente del hombre. Y hoy en día, ni hoy en día la misma ciencia ha podido evidenciar la religiosidad. No voy en contra de los ideales religiosos, pero estoy hablando de esos factores importantes que se deben de tener en cuenta frente a la ciencia y a la religión. Les voy a compartir con ustedes
pues unas diapositivas que elaboré para poder llevar a cabo esta sustentación. ¿Listo? Recuerden que todo comienza, el renacimiento significa volver a renacer. El renacimiento significa volver a renacer, tener una aspiración diferente a la nueva visión del mundo, y este nuevo renacer nace en donde, en Italia. Es catalogado como una corriente literaria, pero también artística, porque todo esto no va fecundado solo a lo escrito, a lo literario, a lo que era la literatura, no, también va a las obras artísticas pictorescas. Entonces entra las artes. Recuerden que literatura y pintura son artes. Entonces, teniendo ya los habíamos dicho, este prerrenacimiento fue la transición y paso, un salto extremo al otro, a las ideologías religiosas, cambio la fecundad al hombre como ser reconocido como un único eje principal. Ya hablamos sobre que se genera en Italia a partir del siglo XIV hasta el XVI, finales del XVI y comienzos del XVII comienza el barroco. ¿Qué hizo el Renacimiento? Coger todos esos ideales de la antigua Grecia, que estamos hablando del siglo V antes de Cristo, transformarlos, convertirlos y dejarlos en el Renacimiento, seguir con esos ideales, pero ya hay una forma mucho más diferente. En el siglo XIV, que se generó en el prerrenacimiento, ya en el siglo XV, que fue en 1492, aquí es donde ya se genera esa ruptura y ese movimiento se comienza a expandir por donde, por toda Europa, hasta llegar a grandes civilizaciones escondidas, incluso hasta España, porque en España fue un eje principal frente al catolicismo con la reina Isabel I y con Fernando Aragón. Recordemos que estos fueran sucesores, esta fue una sucesora principal frente al catolicismo, fue una de las pioneras en regar lo que fue el catolicismo en 1492 y la nueva visión del mundo, que pues yo siempre lo he dicho porque ahorita ya salen muchas hipótesis, que Cristóbal Colón fue el que descubrió América, pero si lo vemos en la literatura escandinava nórdica, dicen que fueron los vikingos, entonces uno no sabe ahí cómo cada literatura tiene su contexto y su origen. Pero para no diversificar el tema, Cristóbal Colón fue uno de los pioneros. ¿Listo? Cambios que hizo el Renacimiento, lo ideológico de lo religioso teocéntrico pasa a lo que es la maravilla del ser humano, perdón, eje principal catalogado como antropocentrismo, único ser. ¿Listo? Y se genera el espíritu humanista, época de transformaciones en todos los aspectos, cambia todo, y esa ruptura yo siempre se los he dicho, cambiar de lo teocéntrico a lo antropocéntrico es una ruptura muy dura, que hoy en día en la actualidad la sabemos llevar y compaginar entre ambos. Esto es lo que nosotros llamamos el famosísimo eje principal, que es conocido como ateo al teocéntrico, que es el religioso. Ya se diversifica en las diferentes regiones que usted crea, pero ya acá hay dos líneas, dos rupturas que se han podido llevar hasta entonces. Ya cada uno decide ese ideal, bueno, yo me voy por esto, me voy por esta. Pero en este entonces, después de haber visto en el primer periodo esa época de la Edad Media, que todo se basaba a través de la religiosidad, y que entre esta corriente literaria y rompa todo eso es un caos. Y el caos, quién lo llevó? La religión. Ahí es donde se hace esa ruptura y se llevan varias transformaciones también frente a lo que es la Iglesia Católica como tal. Las transformaciones, iglesia y religión, ya se los había contado, entra un gran protestante que creó su propia religión evangelizadora,
que hoy en día pues muchos lo siguen y nunca se han preguntado quién creó eso, el famosísimo Martín Lutero, publicando las 95 tesis en el castillo de Wittenberg, como una voz de protesta frente a la religión. Entonces, como había un choque diverso entre el antropocentrismo y el teocentrismo, que igual más listo, no hay un choque, la gente no se define, están matando, la religión está matando gente catalogada como herejes, la ciencia entra como facultad del ser humano, quiero opacar la religión, sencillo, yo creo mi propia religión y el que quiera seguir estos ideales, que me siga. Entonces él creó esa voz de protesta frente a la religión y la creó a través de otra cultura o de otra ideología o de otro espacio que fue la evangelizadora. ¿Listo, muchachos? Para que lo tengan presente. Entra como eje principal la ciencia. La ciencia evoluciona absolutamente y hoy en día eh, yo diría que casi, no, es que el 100% como principal es la ciencia. Esto yo lo evidencio mucho con esta época del renacimiento a lo que estamos viviendo hoy en día, porque si estamos haciendo una pandemia, estamos efectuando la pandemia, adivinen quién va a dar la cura. No lo teocéntrico, lo va a dar la ciencia y a partir de la ciencia es que se va a generar una transformación y una cura. Y eso fue lo que pasó en 1347 frente a este cambio que hubo de la época medieval a la época renacentista. La ciencia generó ese cambio frente a la pandemia de la peste negra de 1347, dio ese cambio, la ciencia entra, dio la cura, todo el mundo prefirió pues irse como al eje principal porque la ciencia va involucrada con el hombre, sus estudios, entonces no, la religión ¿dónde quedó? Incluso por ahí hay un meme y una imagen que está circulando de eso. Dice esa imagen y se los voy a tocar acá. Rézale a cualquiera de tus dioses que tú creas, pero la única que va a dar la cura es la ciencia. Y sale la palabra ciencia como un eje principal. Entonces, es como muy interesante hacer esas posturas críticas y tener eso muy en claro. Se conoce la visión de la conquista de nuevos territorios, Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492, aspectos hasta la naturaleza, el polaco según Copérnico, entran filósofos, historiadores, literatos y investigadores, constructores de la ciencia, donde Copérnico crea esa teoría heliocentrista frente al universo. Y él decía, la Tierra no es el único universo, la Tierra no es el centro del universo, es otro planeta más que gira alrededor del Sol. ¿Listo? Y pues si usted se pone a pensar y a mirar y a hacer un análisis profundo, es verdad, es un planeta más que gira alrededor del Sol. No es el centro del universo como mucha gente lo ha afirmado. ¿Por qué? Porque sabemos, y la ciencia está entrando a curiosear todo eso, que hay vida en otro lado. En Marte hay vida, en Marte ya hay vida. Y eso evoca a un estudio de la ciencia entre una realidad de la literatura de ciencia ficción y una transformación en la época de la contemporaneidad que viene desde hace mucho tiempo atrás y eso va a ir fecundando y más adelante yo les decía, va a haber vida en Marte y va a haber vida, no, hay vida en Marte, lo que pasa es que vamos a poder vivir en Marte. Entonces, para todos los que estábamos equivocados que la Tierra es el centro del universo, bájese esa nube porque está equivocado. Es un planeta más que gira alrededor del Sol como los otros 9 planetas más. ¿Listo? Esa es la famosísima teoría heliocentrista. Luego nos dice que aparece el primer capitalismo. Aquí aparecen los famosísimos, la famosísima banca, aparecen los hermanos Rockefeller, fueron los primeros que dieron ese papel impreso en 1492 que fue creado por la imprenta de Johannes Gutenberg. Muchachos, aquí se crea ese famosísimo papel que tiene un significado valioso y esencial y un legado que nos dejaron que hoy en día lo utilizamos y sin eso
lastimosamente crea una vaina que se llama el capitalismo y sin eso no podríamos sostenernos o sobrevivir. Cambia esa transformación de la época medieval del trueque a algo tan insignificante, porque es un papel con un dibujo que tiene mucho valor. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy presente. Lo feudal se transforma a lo capital, a lo agrario, ¿listo? Y pues apoya también a todo lo que los comerciantes y los administrativos gremios que generan los artesanos. O sea, todo esto hace una conversión tan grande frente a algo que se llamaba capitalismo transformados en créditos. Y esto entra por los hermanos Rockefeller. Transformaciones, sociedad y cultura. El ascenso a la burguesía. Recuerden que en la en la época de las medias se divide en tres épocas. Un triángulo sencillo. Divídalo en tres épocas. Primera época, ¿quién tenía el poder? La monarquía. Segunda, era el clero. Pero ese clero derrocaba a la monarquía porque el clero era más inteligente que la monarquía, incluso académicamente estaba sustituyendo a la monarquía. La monarquía era porque sustituía y tenía intereses económicos con el clero, pero el clero era lo académico, lo esencial para seguir en esa cima. Y el tercer estamento eran quienes, los artesanos, los pobres del pueblo, los comerciantes, los médicos, abogados, todo lo que somos nosotros, el famosísimo proletariado como hoy en día en la actualidad se conoce. ¿Listo? Cambio cultural, la aparición por Johannes Gutenberg en la imprenta. Dice que los primeros que construyeron la imprenta fueron los chinos a partir de la tinta china escrita en pergaminos. Eso era catalogado como la famosísima imprenta. Algunos dicen que este man cogió toda esa adaptación que los chinos habían creado anteriormente y la transformó a su nueva adaptación, pero no a través de una escritura, sino a través de una máquina. Y eso fue lo que generó la famosísima imprenta. Facilita la divulgación de las obras literarias, todas esas obras literarias que conocemos, que las abordamos parte del primer periodo y en esta retroalimentación también la vamos a abordar y en el proceso de la clase cuando vimos esta las abordamos como una de las que ustedes leyeron y hace una crítica constructiva al hombre antro como a Teo, que es la religión, que es Dante con la Divina Comedia. Cuando se crea la Biblia, cuando se crea la imprenta, hace la aparición Johann Gutenberg con las primeras impresiones de la Biblia. Hoy en día esas impresiones solo se conservan 45 y están en un museo de España. Esas impresiones están elaboradas en pergaminos. ¿Qué sigue este man? La impresión en pergaminos. ¿Qué pasa? Lo único que cambió fue que ya no tenían que hacer esa impresión de manera manual, sino a través de una máquina, ya elaborada por Johannes Gutenberg. ¿Por qué? Porque dentro de una ciencia, una construcción. También entran los famosísimos libros, son publicados, dan una conciencia, una razón, una crítica frente a la época y la gente comienza a leer. Los, los libros ya no se copian a mano en los monasterios, que esto lo venían haciendo en la época medieval. ¿Quién? El clero. Yo les decía en la época medieval que el clero, y ahorita se los volví a retocar, que el clero era la máxima exponencia académica en esa época. No podían tener riqueza, plata, pero lo sostenía la monarquía. La monarquía estaba conformada por reyes. Por lo tanto, ellos que le dan a la monarquía su pensamiento, lo académico. Y recuerden los mestres de juglar y los mestres de Clerecia. Que era el famosísimo mestre de Clerecia? Era la fecundad del clero frente a cómo enseñarle a leer al rey, que era un alfabeta, que no sabía leer ni escribir, valga la redundancia y ahorita. ¿Listo? Aquí ya se crea esta empresa, ya el clero, todos estos monjes ya no tenían que realizar ni escribir esta Biblia como tal para dársela al pueblo, sino ya
se imprimía a través de una máquina. Eh, Se creó una generación de lectores masivos. Características. Las características que se presentan son renacer de la antigua clásica. Recuerden que esto coge obras del siglo V antes de Cristo. Coge las recopilaciones no tanto, digámoslo así, literaria, no, sino más que todo arquitectónica en su obra y son reemplazadas a través de una pintura. Entra como eje principal Hombre de Vitruvio por Leonardo da Vinci, que es el antropocentrismo, progreso y ciencia. Hasta hoy en día, en la actualidad, la ciencia ha estado y ha tenido un progreso grandísimo y eso va a seguir generando un progreso mucho más grande de la que hoy en día tenemos. Valor del artista como creador, vitalismo, el vitalismo de la esencia de la vida y el individualismo. Se genera también en lo filosófico dos escuelas que partían de una ideología muy diferente a la que hoy vivimos, pero bueno, a la que hoy vivimos no porque nosotros manifestamos esta ideología conocida como el Carpe Diem. Se crean dos escuelas filosóficas, el epicureísmo y el estoicismo. ¿Listo? Se crean. Y manifiesta este carpe diem frente a cómo debe uno aprovechar el tiempo, vivir la vida, pero una, digámoslo así, de una manera libre y la otra con moralidad. El estoicismo que nos dice, piensa en la brevedad de la vida y lo absurdo de pretender riqueza o poder, ya que la muerte nos llegará tarde o temprano. Y es verdad, usted no se va a llevar nada. Si usted tiene mucho dinero, usted va a tener eso, lo debe de gozar, porque usted se muere y no lo va a enterrar con eso. Su dinero va a quedar en un legado transposicional a través de sus hijos. Entonces, ya quien va a disfrutar ese legado van a ser sus hijos. Entonces, vive los placeres de la vida, cumple esos placeres de la vida, porque tarde o temprano no te vas a llevar nada. El epicureísmo dice, reflexiona que ante la brevedad de la vida debe gozarse con sus placeres mientras dure. Estoicismo, una con moralidad, epicureísmo, libertad absoluta. ¿Listo? La libertad absoluta. Contrarreforma y reforma. La contrarreforma se da por la abolición de la iglesia en el año 1335, crean una contrarreforma, se genera una asamblea también conocida como la Asamblea de Trenton y entran a gestionar y a repercursar, a recuperar lo que era lo teocéntrico, la religión como tal. Si no hubieran hecho eso, la religión se hubiera desaparecido. Ahí es donde se crean los famosísimos herejes. Quien no creía en Dios iba a ser condenado ¿a qué? A muerte. ¿Por qué? Porque como entra la ciencia, entran los grandes investigadores, entran grandes historiadores frente a la creación de varios artefactos muy importantes. Entonces, la ciencia fue uno de los percursores donde dio aborigen a lo que fue la religión. Entonces, se crean varias voces protestantes. Recuerden que Leonardo da Vinci fue uno de los ejes primordiales en crear el hombre de Vitruvio, conoció todas las partes del hombre, creó la primera máquina de vuelo, creó las primeras máquinas de agua, eh, fue astrólogo, fue literato, fue muchas cosas este señor. El Concilio de Trento en 1545 a 1563 se convocó esa asamblea, sabiendo que en 1535, 10 años antes, ya habían pensado en cómo hacer esa transposición de la religión para que no se desapareciera. Y esto lo hicieron en España, frente al legado de la reina Isabel I de Castilla a la implementación del catolicismo. Por eso hoy en día nosotros estamos enmarcados como catolicistas.
Martín Lutero, recuerden que él publicó las 95 tesis y fue pegado como voz de protesta en el castillo Wittenberg para crear su propia ideología, que también fue conocida como la ideología dirigida como una orden de sanguinidad, dirigida como la ideología evangelizadora que hoy en día conocemos. Aparece Erasmo Rottenmeier donde él plasmaba que se debía de leer la Biblia de una manera humanística y de manera crítica para poder entender todos los aspectos y de esta manera no se rompiera la religión del catolicismo. Como libros precursores, 1499, entra la famosísima obra de Fernando de Rojas llamada La Celestina, con un lenguaje vulgar, conciso en el desarrollo de esta época. Esta relación y este escenario se maneja entre dos grandes personajes que era Calisto y Melibea. Esta obra fue una de las precursoras que dio origen mucho más adelante, estamos hablando que después de 200 años para crear una obra llamada María. Entra Maquiavelo con una obra muy importante llamada El Príncipe, donde el fin justifica los medios. Él siempre había formado esta frase y en ese libro lo dice: el fin justifica todos los medios. Si puedes matar a tu enemigo, hazlo, si no, hazte amigo de él. Entra Galileo, el padre de la astronomía, afirma que giramos alrededor del Sol. Es condenado por la iglesia como un hereje porque siempre, pero siempre él afirmaba que nosotros giramos alrededor del Sol. Es como lo de Copérnico. Siempre, siempre nosotros vamos a girar. La Tierra no es el centro del universo, sino es un planeta más que gira alrededor del Sol, y es verdad. Entra Garcilaso de la Vega frente a las grandes composiciones poéticas que se arrojaron. Entra frente a las eglogas en la filosofía, perdón, no, sino en la poesía y en las epístolas elaboradas en la carta. Lazarillo de Tormes entra uno de los grandes percusores que se celebra el 23 de abril, que viene a través de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra y de William Shakespeare, el gran británico, donde se hacen las compaginaciones y qué casualidad, murieron dos grandes literatos en esa época, uno que condensó a través de una realidad imaginaria lo que fue llamado el Quijote de la Mancha y otro que evocó el amor, lo romántico. Ahí todavía no se había despertado la subsibilidad, lo subsible que era el hombre a la sensibilidad del yo que creó Romeo y Julieta. Y pues lógicamente crearon William Shakespeare, creó Hamlet, y pues este man Cervantes creó ya Quijote de la Mancha, creó dos novelas más que se llamó La Galatea, y sobresalen algunas comedias como Baños de Argel y La Gran Sultana. Pero una de las obras principales fue esta, llamado El Quijote. Y esto fue aventuras imaginarias, en algo ficcionario, porque esto nunca sucedió. Esto fue elaborado a través de sus hazañas, de su mente. Listo. Después de esta transposición, si se dan cuenta, ha sido como breve, sintonizado, primordial en lo que queremos saber. Si se dan cuenta, después de finales del siglo XVI al XVII, de 1545, la iglesia aparece con el fin de que no se consolidara una extracción absoluta de la iglesia, por lo tanto aparece el barroco, y el barroco fue uno de los ejemplares donde dio surgimiento en el siglo XVII con el movimiento artístico catalogado como la arquitectura, y aquí resalta todos esos monumentos que hoy en día tenemos, sale de acá. ¿Qué dio origen acá? A resaltar la iglesia de una manera barroca. Eso es lo que, y eso es lo que hoy se genera y lo que tiene hoy en día el Vaticano allá en Italia.
aparece la poesía. Dos grandes poetas de este género son Góngora y Quevedo, Francisco de Quevedo, uno que maneja el culteranismo y el otro el conceptismo. ¿Qué es el culteranismo? Donde la poesía se convierte en un ejercicio de estilo, perdón, que muestran los diferentes dotes y expresiones que ocurren a veces en la poesía. Y algunos, que es el conceptista, la sátira social, la crítica que se hace a la época, involucrada entre el Renacimiento y Barroco. Entra al teatro por Francisco de Quevedo, que se genera en el siglo XVII. Estas obras se hacían en los atrios de las iglesias, que eran los famosísimos patios, donde se deleitaban varias figuras importantes. Recuerden que el teatro no se genera acá, el teatro se genera en el siglo V antes de Cristo por Dionisio, Sófocles y Esquilo, pero, pero durante todo este tiempo ha venido dando una transposición, un cambio de mejora, y hoy en día, en la actualidad, ya está completo, ya no se hace al aire libre el teatro. Bueno, sí, ¿quién hace el teatro al aire libre? Los famosísimos humoristas, bufones, los podríamos llamar de la época medieval. Todavía nacen ese teatro al aire libre, pero un verdadero teatro ya se encuentra en un lugar mucho más espacioso y entrado. Siglo XVII, movimiento arquitectónico, entra la poesía y la literatura, ejemplificación de las obras del barroco, ejemplificación de la Iglesia Católica, la fecundación al no desaparecer después de esa transposición del Renacimiento al barroco, pues hubo unos cambios circunstanciales eh, frente a la quema y muerte de algunos manifestantes que no creían en Dios, que fueron catalogados como herejes. Entra Lope de Vega y Calderón de la Barca en las obras teatrales. Uno de los grandes principales en el teatro fue Calderón de la Barca. Poesía, Luis Góngora y Francisco de Quevedo. Lope Vega Calderón. Eso es como el pequeño ejemplo que les doy acá, la pequeña síntesis resumida y corta de esta clase de literatura. Eh, es muy sintetizada para poder estudiar a fondo, y cada parte de cada uno de estos autores nos iría mucho tiempo, pero aquí se les estoy dando de una manera muy resumida. Ahora vamos a ver lo que es estructuras de un ensayo. Como siempre, estas estructuras de un ensayo son algo tediosas para el nivel académico y en especial los estudiantes. Uno nombran de ensayo, incluso uno que ya está viejo le nombran de ensayo y es algo tedioso porque no sabemos cómo elaborar un ensayo. Ustedes el ensayo comenzaron a trabajarlo desde el año pasado conmigo con una serie llamada Game of Thrones. Ahí me di cuenta, en algunos aspectos han venido mejorando, otros todavía les falta mucho por mejorar. ¿Qué pasa con esta estructura de ensayo? Como todos sabemos, existen diversidades de ensayo. El ensayo es un tipo de documento argumentativo donde usted va a argumentar algún problema, alguna idea principal que va a estar evocada a través de un núcleo que va a ser el título, y de ahí se va a delimitar lo que es una introducción y la famosísima tesis. ¿Listo? ¿Qué le vamos a dar respuesta nosotros? A la tesis. A eso es lo que vamos a argumentar. Entonces, la estructura de un ensayo se evoca de tres aspectos principales, de cuatro, perdón. Primero, debe tener un núcleo principal, algo de lo que vamos a hablar. Segundo, va a tener una tesis. Tercero, va a tener una síntesis. Y cuarto, va a tener una antítesis. Cuatro aspectos importantes. Tesis, donde se va a argumentar esa idea principal. Antítesis, lo que se va a contraargumentar.
se podría decir, o lo que se va a argumentar también como tal, defender o contraargumentar esa idea principal, y la síntesis es la conclusión que usted arroja frente a ese resultado del ensayo. Yo les decía a ustedes que esa es la misma estructura relativamente entre comillas, pero ya con otro nombre más técnico al trabajo tradicional. Introducción, desarrollo y conclusión. Eso es lo que tiene el ensayo. Les voy a compartir aquí las partes del ensayo. Entonces, el ensayo está abocado por una introducción, cuerpo y conclusión, que sería una tesis, antítesis y síntesis. El ensayo puede ser filosófico, argumentativo o académico. ¿Listo? Y también literario. Ojo, un ensayo también puede ser, perdón, argumentativo no es, literario, académico y filosófico. Todos esos tres ensayos usted pues va a hacer un argumento propio sobre la idea de lo que usted va a hablar en ese ensayo. Un ensayo máximo debe tener como referentes, como consultas, a dos fuentes bibliográficas. Máximo usted puede citar dos. Si usted ya cita más de dos, eso ya deja de ser ensayo. Y esas citas deben ir en el desarrollo del cuerpo, o sea, vendría siendo en la antítesis. Uno nunca debe terminar una síntesis o una conclusión, también conocida para que me entiendan, con una referencia bibliográfica y un autor. No, una postura de un autor, no. Esa siempre debe ir en el desarrollo del cuerpo. En el desarrollo, al principio usted va a dar un abrebocas con una introducción y va a plantear su tesis para luego en el desarrollo del cuerpo, que vendría siendo la antítesis, va a argumentar o contraargumentar frente a ese problema que usted está generando o que se está generando dependiendo de qué se hable. ¿Listo? Ahí es donde usted tiene que consultar sus fuentes bibliográficas y puede hacer sus respectivas citas. Pasos para escribir un ensayo: selecciona un tema antes de escribir que sea de tu interés, identifica los puntos de vista a desarrollar. Aquí se puede hacer una famosísima lluvia de ideas de lo que voy a hablar, voy a investigar, hago la percepción de investigación frente a qué autores han hablado sobre ese tema, a quién podría estar citando. Desarrollo un esquema con las ideas principales y secundarias, involucre la famosísima lluvia de ideas, utilizo el bosquejo, búsqueda de información, identifica el vocabulario y puede obtener citas estadísticas, noticias y antecedentes. Todo esto yo ya lo había hablado ahorita anteriormente. ¿Qué pasa? Que esa estructura va, vuelvo a repetir, tesis, que vendría siendo la introducción, núcleo principal, el primero núcleo principal, luego tesis, que vendría siendo la introducción, también conocida como introducción o tesis, y luego eh, el planteamiento del problema sobre lo que usted quiere hacer. Luego vendría el desarrollo del cuerpo, que es catalogado como antítesis, donde usted va a refutar o argumentar esa idea con la postura de otros autores, y finaliza con la síntesis, que vendría siendo una conclusión de qué, de la tesis y de la antítesis, de lo que usted piensa o de lo que usted obtuvo. Los que deben utilizar conectores, eh, los diferentes tipos de conectores. Ya les dije los pasos para poder escribir un ensayo, y ya eso es todo, muchachos. Nosotros debemos tener muy en cuenta que el ensayo es un tipo de texto académico que se va a utilizar en todo el ámbito educativo, bien sea para secundaria o ya sea para asignaturas para grados académicos superiores. Listo, que estamos hablando de la universidad. Esto lo van a vivir ustedes muchísimo.
Deben tener eso en cuenta. Espero que les sirva mucho esta retroalimentación. Les deseo que les vaya muy bien y que aprendan mucho. Bye bye.